Las obras de arte de Lanata en la mira. El delicado caso Lanata tiene a todos en vilo, pero mientras su estado de salud sigue en el centro de todas las miradas, hay otra cuestión muy frágil que corre por detrás: la colección de obras de arte que el periodista tiene tanto en Argentina como en Uruguay. Capaz leíste o me escuchaste a mí hablar de artes plásticas en algún momento. Te cuento rapidísimo la historia. Después del trasplante, enloquecí y me puse a estudiar historia del arte. Y está buenísimo, y estoy estudiando mucho. Hace ya 2 años. Y como tan tarado no soy, algo aprendí. La mayoría de la gente no se da cuenta de los cuadros que hay. Mientras la batalla entre las hijas y la esposa sigue a flor de piel, en un futuro no muy lejano, la cuestión central pasará a ser el inventario. Cuando se haga, se sabrá la verdad sobre la fortuna real que Lanata tiene invertida en piezas únicas en el mundo. De los cuadros se ocupa especialmente y específicamente solo Jorge, porque tiene obras de Antonio Guzmán, que es amiga íntima, es amigo íntimo, y también de Pedro Castigliolo. Vemos también algunas esculturas, y estas esculturas son del finlandés Arno Ernio. Después de ver esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿las obras de arte de Jorge Lanata corren algún riesgo? Se lo vamos a preguntar directamente a nuestro compañero Gustavo Descalzi, que está desde el Uruguay y tiene información exclusiva al respecto. Te escuchamos, Descalzi. Bueno, están todos conectados en este momento. Sí. Quiero decirle que ayer el señor Ventura deslizó el hecho que no pasó desapercibido para algunos letrados, y en este momento tenemos 3 partes en puja en el Uruguay sobre la hipótesis que maneja uno de los letrados de que es negocio prestarle a Lanata. Como tiene para responder patrimonialmente, tal vez no en cash, y como además es posible que haya algún atraso, es posible que al ingresar la preferencia de documentos de deuda, quienes hayan prestado el dinero sean el primero o el segundo o el tercero en cobrar. Le da prioridad. Y esto enojó a algún letrado aquí en el Uruguay por culpa de Ventura. Hágase cargo usted, Ventura, por haber dicho eso. Absolutamente. Hágase cargo usted. Sí, señor. A ver, ¿qué dice Ventura? Sobró. A ver, Descalzi, ahora Con- seguís. ¿Qué pasa, Ventura, con esto? No, yo lo que digo que, a ver, todo este movimiento tiene que ver con la picardía de alguien que conoce cómo es su salud para adentro y de qué manera puede operar, como ha operado en muchas oportunidades. No nos olvidemos que Lanata estuvo quebrado varias veces y Ajá. que recuperó de la nada y revirtió situaciones adversísimas. Mirá vos. De esta manera hace esta movida nuevamente y tendrán que ir a la cola y en orden Pero a ver, y en yo cuadro. entiendo lo que planteás. Ese dinero para Radio Mitre no es dinero, No es sinceramente. dinero. Para Es un divo vuelto. no. Para un No divo no. hablamos de plata, ¿eh? No, está bien, pero digo, acá nosotros ayer hablábamos de la famosa deuda de Descalzi, entonces digo, esa deuda supuestamente de $600.000 para Radio Mitre es un vuelto. Sí, igual ya tampoco no es que Lanata Sí, señor. debe $600.000. ¿En cuánto había quedado la deuda? Diego, ¿te recordás si era La mitad, 300.000? $350.000 con Radio Mitre, sí. $350.000. Bueno, Y acá Claro. me hablaban que era menor el préstamo. Pero, Me aclararon perdón. que no fueron 600, sino algo de 400. Ayer también vimos bueno. por sentado que me parece que podemos caer en un error en creer que la industria o la empresa Jorge Lanata se sostiene con un sueldo. Por más que sea un sueldo millonario, Lanata no solamente vivía de eso. Por eso le preguntaba ayer a Descalzi si intereses en cuentas en el exterior Sí. están dando un dividendo para que se puedan pagar los Vamos gastos a acá. preguntárselo, Descalzi. Bueno, no importa, eso no nos querés contar, pero sí tenías más Es información. el único Dale. tema que no me puedo meter, pero Ok. espera un poquito. En el informe Sí. se hablaron de los cuadros de Pedro Castigliolo. Es un artista, bueno, figurativo, es un artista muy importante para quienes, pero tanto Castigliolo como la ex esposa, ya fallecido los artistas, María Freire, un cuadro de eso le permite comprarse un departamento en Palermo. A lo que voy, que cuando uno tiene la prioridad por Sí. tener un préstamo ejecutorio, tiene la primera chance de cobrar y tal vez de exigir.
No nos olvidemos que Lanata no solamente tiene el acervo cultural aquí en José Ignacio, a pocas cuadras, estamos hablando de un acervo millonario, sino que además muchos otros negocios como son los derechos, como son la posibilidad de la serie, como es los libros, hay mucha otra cosa que está por detrás. Perfecto. Entonces, ayer Ventura dio en un punto y puso nerviosos a muchos abogados aquí Perfecto. en el Uruguay. Descalzi, banca un poquitito porque tiene información de último momento nuestro compañero Luis Bremer. ¿De qué se trata, Luis? Sí, la información de último momento tiene que ver con un paso que ya no va a haber que dar respecto de la vivienda en Punta del Este, porque todos los cuadros y todos los bienes del señor Jorge Ernesto Lanata están inventariados con un documento donde participó un escribano público. En cuanto a las obras de arte, están puestas tanto el título de la obra, el nombre del autor, obviamente el precio no, porque puede ser nominal o de mercado. Sí. Pero ¿Eso Jorge de ha tenido cuándo, Luis? muchos aciertos, porque es un investigador, Jorge Lanata, de arte, le fascina el tema, de comprar incipientes pintores que le han dicho, pon el ojo ahí, que la obra de él va a valer más Claro, acciones en alza. ¿Sabés qué pasa, Rojo? A ver. Y quería saber si está actualizado ese Claro. inventario, porque yo tengo entendido que tenían que viajar la semana que viene a Uruguay. Bueno. Tenían que viajar las partes, porque entendamos que ahora está en la justicia argentina el tema. Entonces, Claro. puede ser que exista un inventario anterior, ahora hay dos partes en puja, por ponerlo así, las hijas por un lado, el Vita por el otro, que tienen que ir con sus abogados y un escribano a certificar. Pide pista, información de último momento. Gustavo Descalzi, dale, Gus. Te escuchamos. Ese conteo que usted está hablando es una lista informal, no es el acta de constatación e inspección que puede tener acceso cualquiera de las partes, me refiero a la hija o a Elba como administradora hasta que entrara a la Gustavo, todo justicia. bien, pero intervino un Eso escribano es una lista de público. conteo Digo, que se hizo. si interviene un escribano y falta su palabra, indudablemente puede ser, le pueden quitar hasta el título. pero en Uruguay no se hizo. Pero eso no se hizo en el Uruguay. Quiero decirle dice que me están mintiendo cuando a mí. usted ingresa... Yo lo que le estoy diciendo es que en el Uruguay tiene que hacerse un acta de constatación con un escribano y con un experto en arte. El escribano no tiene por qué saber de la veracidad de la obra. Y quiero decirle, y a ver si me ayuda Esteves, de que en este momento están operando estrategias e inteligencias judiciales que cuando nosotros escarbamos un poquito empiezan a aparecer como si fuera un tablero de ajedrez para después poder echarse culpas sobre procedimientos Gustavo, que no estuvieron, digamos, a rigor jurídico. Gustavo, Hay cosas que no puedo hablar por la conversación de ayer. Sí. Acabás de hablar de la veracidad de los cuadros. Ahora, cuando se hace un inventario, ese inventario... De todo el arte. De todo el arte. No se hace el inventario con el cuadro y el certificado del cuadro, porque si no, yo te puedo decir cualquier cosa que pinté yo y decir es un cuadro muy valioso. Los certificados de autenticidad de Claro, todo exactamente. sí, Digo, deben tener. si no, no tiene gracia hacer un inventario. Además, Sí. ¿Qué, Gus? Además, lo que es importante es que un experto en arte, cuando vea lo que hay colgado en la pared, diga, es un Pero Gustavo, perdón, mazoco vuelvo a lo que dijo Dan auténtico. Ambrosino, y no es Y con a ánimo partir- de refutarte. Hay, además de los inmuebles, hay dos objetos de lujo que son escriturables. Son las joyas. Por ejemplo, María Marta Serralima había llegado a tener más de Claro. 500 joyas que Sí. tenían Sí. cotización acá y en el exterior. Y las obras de arte que tienen venta no solamente en nuestro país. Como dice Dan Ambrosino, si hay un certificado, se constata que esa obra es de ese autor y luego la cotización Que es obviamente válida. no la puede decir el escribano, No, solamente no. pone que está la obra ahí. Claro. Igual más allá de eso hay que ver Claro, si ese... pero lo que se necesita es la veracidad de esa obra. Me refiero Pero te a un lo da el cuadro, certificado, a una Gustavo. escultura, Dale, te da el a mucho- certificado. No, el certificado lo que dice que... No me está entendiendo. El experto tiene que decir, este Claro. cuadrito que está Claro, acá claro. es Tienen un miedo que auténtico hayan fulano. cambiado Claro, Después el porque certificado- es que cuando Claro, cualquier obra, ¿dónde se claro, te mete? pueden presentar un certificado de autenticidad y no serlo. O sacar Entonces, la tela del cuadro, dejar el poner una marco y ponerle fotocopia, una, por ejemplo. Claro, Bueno, ¿se una acuerdan lámina el de Nueva juicio? York.
El Sí, juicio a que ver. llevó adelante Elba Marcovecchio contra una galería de arte que le había, un Le habían- promotor de arte sí, que le había vendido 3 totalmente. cuadros a la Nata por una cifra superior a los 100.000 dólares Sí. y resultaron ser falsos Por y se dio eso cuenta mismo. al momento de venderlos. Wow. Le hizo un juicio y le restituyeron el dinero, Por le dieron eso en le parte de digo. pago otros cuadros, ¿no? Y entonces, Descalzi, algo Por más. eso le digo Sí, que ahí sí. tenemos un tema y hay algo que hay que superar, que es que todo lo que está dentro de la casa tiene que tener un acta de inspección, obviamente de un escribano, pero además de un experto en arte que certifique. Como está haciendo mucho ruido todo este tema judicialmente, uno de los expertos, hay 4 o 5 en Punta del Este, muy grandes y muy importantes, pidió asistencia judicial y el abogado le dijo, no te metas en ese baile porque te vas a encontrar sorpresas en la casa. Ahora, Nada Gustavo, más. Gustavo, a Hasta ver acá. si te llegó el mismo dato. Hasta Me dicen acá. que entre ayer y hoy, que nosotros expusimos el tema del alquiler de esa casa, aparecieron 2 interesados muy fuertes que quieren ver quién puede cerrar la operación antes que el otro, como para asegurarse la casa durante la temporada. No sé si tenés el mismo dato. Ojalá así sea. Tengo solamente el ofrecimiento que está a través de una inmobiliaria de ahí de José Ignacio, de la zona de esa zona, Los que es un mellizos, no. ofrecimiento de alguien que es conocido, no me pregunte datos, que es conocido Sí. de la gente Y le hago una inmobiliaria, que dijo, pregunta. hay gente que si está Descalzi, interesado lo Descalzi. va a pagar por adelantado, toda la plata por adelantado, sí, Descalzi, pumba. escúchame. Y eso se resuelve en estos días. ¿Han hecho una oferta más o menos respetuosa en comparación con lo que espera la familia Lanata, que hablaban de 60.000 dólares por la temporada? ¿La oferta fue más o menos respetuosa o fue un insulto? Es un pelín más abajo, es Ah. algo más, no es ningún insulto, es el precio Bien. de mercado, Algo es lógico. un poquito más abajo, Bien. no es la cantidad de días, es un poquito días menos, con lo cual el precio se ajusta a la cantidad Claro. de días, pero es un buen dinero. Pero ojo lo que le estoy diciendo, Sí. porque de procederse al retiro de obras de arte, por ejemplo, Sí. para que no exista ningún inconveniente, Claro, porque es una ese responsabilidad. movimiento de sacar el arte, llevarlo a un depósito, documentarlo, todo eso cuesta carísimo. Claro. Porque el escribano tiene que cobrar en función no del acta solamente, sino del valor de lo que él se está, salvaguardando. Y Y acá llega- entramos en otro brete judicial. Sí. Otro brete judicial. ¿Cuál? ¿Quién va a ser el tenedor o el cuidador de todas esas obras de arte? Bien, Otro brete judicial. difícil. Y llegan Yo, con los tiempos porque la gente por lo general quiere alquilar a sí, partir del y un 20 de dato más. diciembre. ¿Pero no es el curador? que es ahora. En algún momento, Cari, recordemos que Jorge Lanata, de hace varios años, primero alquiló un departamento, alquiló o compró, no tengo idea, en el edificio Cabanag. Sí. Luego se mudó a un edificio sobre Avenida Libertador y luego se va a Strugamú. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento la Casa de Uruguay ofició de depósito de las obras más antiguas Sí, señor. dentro del acervo de Lanata. La casa de Uruguay fue, digamos, el sueño que tenía Jorge Lanata cuando quiso trasplantar su pantalla televisiva de la Argentina a Uruguay. Sí, señor. ¿Por qué? Porque Jorge Lanata había comenzado con un proyecto en televisión uruguaya que finalmente lo estrelló contra Paco Casal. Paco Casal es Cuando se metió con Paco Casal. se mete él en el primero o segundo programa que meten en pantalla, mete la historia, la biografía de Paco Casal, que es el representante, una especie como Guillermo Coppola multiplicado. el dueño del fútbol de El Uruguay. dueño del fútbol uruguayo. Sí, qué tenía, tema, ¿no? tenía toda la selección uruguaya manejando a cada uno de sus jugadores. Cuando se mete ahí, Tenfis, incluso con alguien que estuvo muy vinculado en determinado momento a una conocidísima vedette uruguaya que estaba acá, Sí. estaba ahí Sí. en Tenfis con el Gutiérrez, había toda una trilogía. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, hasta ahí. Está bien, muy bien, corta, Gustavo. Descalzi? No, No, ya no, siga sabe, contando, él siga sabe, él contando sabe. que se metió con un tema. Bueno, No, 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 es no un tema, nombremos, no es un nombremos, tema, no nombremos. es un tema que, a ver, candente y que tiene muchos nombres, pescados gordos, y hubo, digamos, movimientos en algunos casos muy duros. En el caso de Lanata, finalmente, Sí. Lanata había comenzado a trasladar todos sus bienes de Argentina para Uruguay. Y ahí se le genera todo un lío
porque parece como que en algún lugar se atosigaron los traspasos, entre los cuales muchos de esos bienes están justamente refugiados en José Ignacio, en donde la Nata, al frustrar ese proyecto televisivo, tiene que revolear todo y volver a Buenos Aires. Que es la famosa historia que yo conté a medias con relación a... La Nata a mí me cuenta, y me lo cuenta también Leo Fariña, de qué manera la Nata trasladó esos bienes, esos patrimonios de orilla a orilla. Y en la nota que la Nata, en una de las 5 notas que la Nata le hace a Leo Fariña, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en una, la Nata, tratando de escarbar y lograr declaraciones altisonantes por parte de Fariña, en determinado momento le confiesa cómo hizo él, cosa que después fue editado y recortado. Cuando yo lo digo casi me matan y quedó eso ahí en el limbo, en el purgatorio de la vida y de los medios de información. Ahora, Luis, y Gustavo Descalzi sabe el resto de la historia, así que la puede contar él ahora. Ay, me parece que no quiere contar eso. ¿Vos querés contar algo, Descalzi? Pero eso? no, espere. Vamos a ordenar el escándalo Cantenfield, la empresa que tenía los derechos del fútbol. Vamos a contar todo. Que además vinculaba a un montón de jugadores uruguayos famosos, desde Francesco, el Tano Gutiérrez y jugadores de la selección. Es decir que había un caldo de cultivo que la Nata se mete de lleno en eso y generó un movimiento en todo el Uruguay y fue prácticamente que expulsado de la señal donde estaba haciendo eso. En ese interín, él hace el traslado de muchas obras y también de algunos dineros y tal vez ahí, sí, en la velocidad capaz que no estuvo del todo documentado, porque recordemos que el arte tiene una particularidad y es por eso que hay mucho refugio de dinero de millonarios en el arte, que es el hecho de que no paga cierto tipo de impuestos, es fácil de transportar, es un valor de mercado que a veces sube. Con el caso, por ejemplo, la Nata compró una vez me contó que había comprado un cuadro cerca de los $10.000 y que al poco tiempo, a los pocos años, ya valía 25 porque el autor se había puesto de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le quiero decir es que no todo lo que está aquí en el Uruguay, el arte, el acervo cultural, podría demostrarse de manera documental de dónde salieron esos dineros para comprar ese arte. Perfecto. Esto seguramente, bárbaro, se va a conocer en los próximos días, así que Gustavo Descalzi, estaremos atentos a toda la información que tenés para nosotros. Te mandamos un beso y luego la seguimos.